Amigos de Primera Página, los saludamos en este momento desde el Centro Cultural Turco en Caracas. Vamos a conocer el día de hoy la historia de uno de los héroes de la tragedia que vive Venezuela tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Su nombre es Ibrahim Eser, un ciudadano turco con más de 20 años en Venezuela, quien ha logrado salvar en medio de toda esta conmoción a 38 personas que quedaron bajo los escombros el pasado miércoles cuando Venezuela vivía horas fatídicas tras estos movimientos telúricos que afectaron el norte de nuestro país. Señor Ibrahim, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de conversar con nosotros para que nos cuente su historia y lo que vivió en esas horas tan duras. Gracias, señor Luis. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Bueno, como usted mencionó, mi nombre es Ibrahim Eser. Llevo 22 años viviendo en Venezuela y casi 15 años sigo viviendo en estado La Guaira, el sector Playa Grande. Antes de empezar, me gustaría mandar un abrazo y mi más sincero pésame a todas las personas que perdieron a un ser querido en esta tragedia. Es algo que no nos marca a todos. Señor Ibrahim, cuéntenos desde los primeros minutos de este terremoto, ¿cómo logró ponerse a salvo a usted y a su familia? Bueno, el día miércoles a las 6 de la noche yo estaba en mi oficina que se ubica en Playa Grande. Mi oficina queda muy cerca del edificio donde yo vivo. Yo estaba sentado en mi oficina cuando sentí el terremoto. Claro, después que yo lo vi la noticia que fui 7.2 y 7.5, cuando sentí el 7.5, en ese momento yo estaba sentado en mi oficina, sentí que las televisiones y las cosas que están cayendo en mi encima, pude lograr salir del edificio, de la oficina, salir del edificio. De ese momento, cuando salí de la puerta de la oficina, me encontré justo en mi frente, había como 3 edificios que ya en el momento, en el segundo, que estaban cayendo hacia abajo. De ahí de mi oficina pude salir y llegar a mi casa donde estaba mi familia, aproximadamente unos 3 minutos. 3 minutos después llegué. Cuando llegué al edificio, de mi edificio, justo a la entrada del edificio, encontré a mi familia, a mi señora y mi hijo. Ellos habían logrado salir con éxito del edificio. Sí, ellos se salido del edificio. Claro, el edificio ahorita de nosotros no es habilitable, está parada, pero no está habilitable, totalmente está destruida. Lo pudo lograr con ellos y volver hacia la oficina de nuevamente. Cuando llegué a la oficina nuevamente, de ahí me ocurrió sacar mi teléfono y grabarla, porque hasta ese momento no me ha pensado que ese era un terremoto. Claro. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Qué estaba pasando? En este momento, el frente de la oficina de nosotros había un estacionamiento de gas. Cuando lo vi del frente, que estaba saliendo candela, saliendo humo, ahí donde yo grabé unos videos que tengo ahí, hasta ese momento yo pensé que esa era una guerra, estaba cayendo bombas. Y en segundo empezó a llover. Se puso una oscuridad con humo, con las lluvias. Hasta ese momento yo sentí que era una guerra, estaba cayendo a bombas en esa zona. De ahí me reflejé que sí, ahí cuando yo lo reflejé me vi que los edificios que están en el piso, ya me sentí que sí, ese era un terremoto. Inmediatamente coloqué a mi familia a un sitio, porque es un patio amplio. Coloqué a mi telia abajo de un árbol que estaba ahí e inmediatamente me corrí hacia los edificios que estaban en el piso. Ya en ese momento estaba 6:20, 6:30 de la noche. Y había gente que estaban cayendo de los edificios, pues que había un edificio que estaban parada y había gente que se estaban lanzando de los balcones, de las ventanas. Empecé a ayudarlos, de los varios de ellos, aproximadamente era 38 o más, lo traté de sacarla y puse en el patio y llegaban los subfamiliares, les empezaron de las gritas. Claro. Y en todo ese momento, todo ese se vivió dentro de unos 10, 15 minutos. ¿Recuerda cuál fue la primera persona que pudo salvar?
Mira, era una señora que cuando se cayó, yo estaba cerca del edificio, justo estaba tratando de salir debajo del combro y empecé, el primero que fui, ella lo saqué hacia allá y cuando lo limpié su cara, su polvo que lo quité, lo paré, le dije, ya estás bien, habla conmigo. Cuando lo hice y ella se paró, mi hijos decía, gritaba y lo dejé a ella y fui para del otro demás. Después de todo ese había uno de último que se llamaba, yo estuve conversando con él, puede decir como 15 minutos. Estaba ¿Qué le decía? bajo de cómodo, cuando lo acerqué me gritaba y empecé a preguntarle, empecé a hablar con él, se llamaba Santiago, empecé a conversarla, incluido lo dejé, fui a la oficina a buscar algunos materiales para poder tratar de sacarlo y cuando llegué con los materiales justo llegó un señor para ayudarnos e intentamos sacarlo, pero no pudimos. No Estamos pudimos hablando de lograrlo. que esto ocurrió en cuestión de minutos, muy rápido, cuando Venezuela recibe el impacto de estos movimientos telúricos y usted se encontraba en la zona de Playa Grande, en La Guaira. ¿Puede explicarnos cómo estaba todo eso alrededor? ¿Cómo reaccionaba la gente ante esta catástrofe que se estaba presentando? Mira, el momento son a las 10:30. De ahí, cuando yo dejé las personas, de ahí empecé a salir del portón de la oficina de nosotros. Cuando salí, ya estaba la gente, estaba en la calle, el que gritaban, el que había uno que era saliendo corriendo con moto o con carro, el que corría con piel. O sea, es una cosa, es vivir y explicar realmente es muy difícil explicar en ese momento cómo estaba ese día. Usted me contaba también que luego se dirigió a otras zonas para intentar ayudar. Luego cuando también llega el equipo de Turquía de brigadistas de 75 miembros, se une a ellos para poder contribuir con salvar vidas. ¿Qué pensó a partir de ese momento? Porque fueron horas en las que usted no paró. Ok, el primera noche era a las 2 o 3 madrugada, pude lograr comunicarme con el embajador. La primera que fui me llamó y pudimos conversarnos. Ya el siguiente día, ya Turquía se enteró de terremoto de Turquía. Inmediatamente, el equipo búsqueda y rescate de Turquía, AFAD, eh, eh, UNCE, las Medias Lunas, inmediatamente empezaron a organizarse para venir a Venezuela. El día que llegaron como a las 12 de la noche, lo recibimos en el aeropuerto. Llegamos en el campamento donde nos asignaron, que el equipo búsqueda de rescate que iba a quedar en ese campamento. Llegamos a la una de la noche y ya a las 2 llegó un equipo, unas personas que nos indicó que en Catia la Mar, el edificio Páez, había unos sobrevivientes. Inmediatamente a las 3, ya son a las 3 de la madrugada, un equipo busca de rescate de Turquía juntos, fuimos a trabajar de la misma 2 horas después de llegada del equipo de búsqueda de rescate. De este día hasta el día de hoy, acaba de venir de La Guaira, el equipo sigue trabajando, que son 75 personas de búsqueda de rescate. Desde el primer día no hubo descanso, porque no vinieron para acá para descansar, vinieron para acá para salvar la vida a los hermanos venezolanos. ¿Qué le decían las personas cuando usted llegaba a ese lugar donde ellas estaban atrapadas, en muchos casos bajo los escombros, con mucha incertidumbre y desesperación, incluso de desconocer qué pasaba realmente? Y usted lograba que ellas salieran con vida, que estuvieran bien, a salvo con sus familiares que seguramente los estaban buscando. Mira, es algo que da algo a uno, es difícil cuando el momento que se comunica con un venezolano en el momento de compra del edificio. Ese momento es uno de las partes más difíciles donde tú llegas y te comunicas con ellos cuando el momento, las primeras preguntas que se hace, que cuántas personas vivía el edificio, cuántas personas se han salvado, cuántas personas hay adentro.
Esa es la pregunta que yo lo más que todo lo hacía yo, esa es la parte más difícil. Claro. Y cuando la persona, el venezolano que estaba ahí, cuando nos decía, ayúdanos, ayúdanos, esa es la parte más difícil que uno sentía. Pero el equipo de rescate de Turquía, todos los, con la tecnología que tiene, una tecnología muy alta, y lo hicimos todo posible para ubicar la persona que está sobreviviente allá, ubicarla y rescatarla y sacarla de ahí del bajo del escombro. Claro. Posteriormente, ¿cómo se unen también con la pequeña comunidad turca aquí en Venezuela para apoyar a los damnificados, a la gente que quedaba sin hogar? Porque había necesidad también de llevar insumos, de medicinas, de ropa, de artículos de higiene personal. Estamos acá en el Centro Cultural Turco y ustedes tienen un centro de acopio. ¿Cómo funcionan actualmente? Mira, ya era, si no me equivoco, ya era día cuarta día del terremoto, juntos con el embajador, eh, organizamos para empezar a hacer la ayuda, sea de tema de comida, tema de higiénica. Mira, el primer día justo estaba donde está mi oficina, pudimos lograr, gracias al el director de Centro Cultural, Yunus Emre, el señor Hassan, gracias al director de nuestro colegio MARF, señor Isa, con apoyo de él, la quinta día hicimos una comida en el espacio donde estábamos para unas 1000 personas. Hicimos una sopa ahí en el mismo, le dimos. Ya la segunda día, justo con la organización con el embajador de TICA, preparamos de inmediatamente, preparamos 1000 cajas de comida. Son 500 alimentación y 500 son higiénicos. Justo el siguiente día llegó una ayuda de equipos muy importante, muy importante, que son equipos, generadores, cortacabilla, taladros, linternas, mascarillas. Fui ese el tercero. Inmediatamente lo entregamos allá en La Guaira, que ese le sirvió muchísimo, más que todos los generadores que llegaron de allá. Y hoy el día de ayer, del domingo de ayer, estamos preparando 1000 cajas más, que a través de Media Luna Roja de Turquía, está aquí, ellos también están presentes. Estamos preparando 1000 cajas de productos higiénicos. Más allá de ese tema de ayuda, podemos ayudar a personas que allá abajo, como psicológicamente, que lo vi, y incluido mi hijo también me ha vivido, lo tengo 2-3 días en este tema. Hay que seguir apoyando. Nuestra misión, hoy estamos viviendo, pero cuando se va el equipo de búsqueda y rescate, nos tocará seguir adelante, juntos con los hermanos venezolanos, juntos con los turcos, juntamos y seguiremos apoyando. No lo vamos a dejar ni La Guaira ni Venezuela solo. Llegamos para apoyar, estamos juntos, nunca no lo vamos a dejar a ninguna venezolano allá en solo. Y las mayorías venezolanos sabes que donde nos pueden ubicar a nosotros, donde llegas a una llamada sobre de cualquier apoyo, no sería solo alimentación y extra cosas, donde sea, como sea, lo podemos ayudar. Ese sería para nosotros, es un honor. Muchísimas gracias, señor Ibrahim, por contar su historia, por relatarnos esos minutos y esas horas tan duras que se vivieron el 24 de junio cuando Venezuela atravesaba por esta situación tan complicada, y usted, estando en La Guaira, colocó un gran aporte para ayudar a que 38 personas se salvaran de lo que estaban viviendo, salieran de los escombros y pudieran también contar hoy su historia y vivir y reencontrarse en muchos casos con su familia. Así que agradecemos mucho ese esfuerzo como venezolanos, que una persona extranjera se haya conmovido y movilizado todos los medios que tenía a su mano para ayudar a salvar vidas y a sacar personas de La Guaira de entre los escombros. Esta es la historia del señor Ibrahim Eser,
un ciudadano turco con 22 años en Venezuela, que nos relata lo que vivió en esas fatídicas horas del 24 de junio, cuando Venezuela recibió el impacto de este doblete sísmico. Regresamos con más de Primera Página.